el virreinato del Perú. ¿Y de qué se caracterizó? Alguien que me diga qué características generales tiene el virreinato del Perú. Uno, es clasista. Está dividido por clases sociales, ¿verdad? Tenemos a la clase alta, clase media, clase baja. Y está dividido no solo por clases, sino por castas, ¿sí? Hay, hay casta, hay chapetones, hay blancos, hay criollos, hay mestizos, hay mulatos. A ver, jóvenes, todos su cámara, por favor. Acá los estoy viendo por mi celular. Muy bien, Dafna, Shirley. A ver, chicos, sus cámaras. Aquí no se ve, pero sí se ve en mi celular. Entonces, no solo por clases, sino también por castas. Teníamos virreyes muy peculiares, entre ellos el virrey Amat y Junyent, que tenía una característica muy importante. Entre ellos es el virrey más coqueto y más llamativo del famoso virreinato del Perú, porque tenía una esposa bastante peculiar. Bueno, no era esposa, era en ese momento amante, se le decía, porque no se podía casar un virrey español chapetón con una mestiza y mucho menos criolla, mucho menos digo cómica. En esa época ser cómica era denigrante para la mujer, ¿sí? Entonces era su amante, Miquita. Miquita, a pesar de ser su amante, siempre trabajó, a pesar de estar involucrada en este ámbito de riqueza, siempre, nunca dejó de actuar, ¿sí? Nunca dejó de actuar. ¿Qué más resalta en esa época? A ver, alguien que me comente qué se acuerda del virreinato del Perú. Nadie. Un punto extra en el examen. ¿Ah? A ver, un punto extra en el examen. A ver, alguien que haga el intento de recordar. A ver, vamos a ver. ¿La Chicos, pregunta, Miss? dime, hija. ¿Cuál es la pregunta? ¿Algún aspecto Pregunta, económico, pregunta. social, religioso que se acuerdan del Agricultura, virreinato del Perú? minería. Claro, la principal actividad económica era la minería, el comercio de oro y plata, el mercantilismo. ¿Ve? Excelente, pequeña, muy bien, muy bien. Mercantilismo, excelente, querida. Había dos, había, había dos dinastías importantes, el Habsburgo y el Borbones. Muy bien, pequeña. Es justo que quería que llegue en ese punto. En esta dinastía, mis niños, los 200 primeros años la va a gobernar los Habsburgos. Pero va a venir una nueva familia, que son los Borbones, y vamos a estudiar justo hoy día qué reformas hace esta nueva familia, esta nueva casa, ¿sí? Las reformas borbónicas, mis niños. ¿Y por qué se dan las reformas borbónicas? ¿Y por qué destituyen a los Habsburgos? A ver, hay que ir analizando esa mientras voy explicando. ¿Por qué destituyen a los Habsburgos? Mis niños, los Habsburgos es una casa muy importante austriaca, no es española neta, es austriaca. ¿Qué pasa? Que en la descendencia, el trono se va adquiriendo de generación en generación. Ahí está Matías. Excelente. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Ahorita te consigno asistencia, hijito. Buenos Ya, días, mis disculpas, ya mi que amor, no yo te no tuve preocupes. Dafna me internet había dicho que y tenías sigo problemas con el utilizando internet. datos. ¿Sí? Este, Gracias. Ya, pequeño, está bien. Ahorita te consigno asistencia. Entonces voy a continuar, chicos. A ver, entonces, ¿qué pasó con los Habsburgos que ya no podían gobernar? Mis niños, como les comenté, la descendencia, el gobernar un país, el gobernar un imperio tan grande como España se da de generación en generación. Por ejemplo, yo, la reina Lisette II, quiero gobernar el virreinato del Perú. Tengo una hija, le doy mi virreinato, le cedo, ¿sí? Y así ha pasado con la dinastía Habsburgo. Pero hay un hombre que se llama ¿quién? Que se llama, ¿dónde está? Que lo tengo anotado. Carlos II, el último rey Habsburgo. Carlos II es un hombre que le llaman Carlos el Hechizado. ¿Y por qué le dicen Carlos el Hechizado? Porque este hombre le dicen que estaba, bueno, hechizado, maldecido, porque no podía tener hijos. Y al no tener hijos no podía dejar descendencia Habsburga en España. Ya, gracias Shirley, pensé que era Dafna. Gracias Shirley, gracias Dafna, muy bien. Entonces no podía dejar descendencia en España. Y lo que hace Carlos II, el hechizado, es darle la descendencia a un Borbón, a un descendiente francés, a un familiar querido suyo.
Y ya obviamente hay pugnas internas, pues, ¿no? Imagínate, toda la vida ha gobernado la casa Habsburgo, tienen beneficios, pueden gobernar no solo España, sino sus colonias, para que venga otra casa. Ya la gente que era de la casa Habsburgo sentía que ellos iban a cambiar los intereses, iban a enviar todo el dinero o todos los ingresos solo para la familia Borbón. Y tenía miedo de eso. Y hubo peleas, hubo guerras, ¿sí? Hasta que al final se respetó lo que dijo el rey y el hechizado, Carlos II. Después de 14 años de pelea se respetó lo que dijo él. Se llegó a un tratado llamado Tratado de Utrecht, donde se respeta, pues, que el nuevo rey que va a gobernar en España va a ser un rey Borbón. Y claro que esto va a afectar aquí en Perú, mis niños. Claro que va a afectar porque él va a hacer una serie de políticas y cambios en beneficio de la casa española. Porque está dando cuenta que acá en el virreinato los virreyes tienen mucho poder. Necesita gobernar, necesita dirigir, necesita sacar más dinero de allá. Recordad que España está en una crisis, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Voy a presentar PPT para que mis niños puedan entender. Cualquier detalle, mis niños, cualquier cosita me pueden interrumpir, me pueden preguntar, pueden alzar su voz, pueden decirme algo, pueden opinar, comentar, no hay problema en ese caso, ¿sí? Ya, él está bien, hijita, no te preocupes, a los dos ahorita les consigno asistencia. Ya él y a Matías. Ya. Presenté pantalla todavía, ¿no? Yo presento mi. Ahorita es. Ya, excelente. Voy a descargar el material que supuestamente lo tenía descargado, pero acá está. Entonces, ¿cómo se llama el último rey Habsburgo? ¿Cómo se llama? Chicos, los acabo de repetir. O el apodo, el apodo. ¿El hechizado? El hechizado. Carlos el hechizado. Carlos II el hechizado. Ya no, muy bien, Matías, muy bien, chicos, muy bien a todos. Carlos II el hechizado. No podía tener hijos, por eso es que él le cede su puesto a su primo, a un familiar, pero esta familia no es austriaca, no es Habsburgo, es Borbón. Sí, y acá está. Entonces, mis niños, aquí vemos muchos reyes que pasaron o que van a ser parte de la dinastía Borbón, ¿sí? Vamos a comenzar con Felipe I. O Felipe de Yu, como le decían, de una forma tan fina. Felipe de Yu, ¿sí? Él va a llegar, mis niños, no va a venir acá a América, pero él sí va a mandar emisarios y va a mirar y va a ver que el virrey está manejando muchos grandes espacios del virreinato del Perú, muchas grandes colonias, ¿sí? El virrey va a darse cuenta que el virrey tiene mucho poder y como él no lo puede fiscalizar, no sabe si hay corrupción, no sabe si están llevando su plata, entonces él va a cambiar toda esa situación, ¿sí? El virreinato ya no va a ser uno solo, ya no va a haber un solo virrey, él va a crear pequeños virreinatos en ese gran virreinato del Perú, va a crear el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Castilla, va a crear intendencias, va a crear zonas militares donde registrar, donde no puedan hacer corrupción, donde los militares puedan ver si es que hay problemas limítrofes, si es que hay revoluciones y revueltas de los indígenas, va a hacer todo eso con el objetivo de observar su colonia, que era en este caso Perú, ¿no? Perú o Latinoamérica. Entonces, ¿qué fueron las reformas, mis niños? Cuando yo hablo de reformas, hablamos de cambios, ¿sí? Cambios, no se olviden. Cambios no solo en el ámbito político, no solo en el ámbito administrativo, no solo con los virreyes, sino también en el ámbito social, ¿sí? Comercial, ¿sí? En España. Va a ser en España y va a ser tanto en sus colonias. ¿Cuál era el objetivo, mis niños? ¿Cuál era el objetivo? Primero, en el ámbito económico va a ser incrementar los impuestos. Va a ser incrementar dinero porque están atravesando por una gran crisis. Y no solo le va a pedir
a los indígenas, le va a pedir a la clase media, a los criollos, ¿sí? El objetivo político es recuperar el poder, porque ya el virrey estaba muy ausente de sus colonias, por eso es que no llegaba dinero allá. El rey le había dejado mucho poder al virrey y este virrey aprovechaba y se quedaba con gran parte del dinero, ¿sí? Y en el ámbito social, mis niños, va a tratar de establecer el dominio de los peninsulares sobre los criollos. ¿Qué quiere decir? Mis niños, recordar que ya había pasado casi 200 años y éramos más criollos que mismos chapetones. ¿Qué quiere decir? Que éramos más peruanos combinados con españoles, éramos mestizos, ¿sí? Y entonces cuando eres más criollo y hay pocos españoles, predominan más criollos en el Congreso, predominan más criollos en el ámbito político-social. Entonces las políticas sociales van a favorecer a los criollos más que a los peninsulares, más que a los chapetones, más que a los blanquitos. Eso también quería cambiar el rey Borbón. Y en el ámbito territorial, mis niños, él quería evitar algo muy importante, que es el contrabando, ¿sí? El contrabando se da, mis niños, ¿por qué? Porque el anterior rey había dado ciertas limitaciones. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Perú solo debía comercializar con España? Pero había otros países que querían comercializar con España. Inglaterra, Francia, Portugal, Italia. Todos estos países no podían hacerlo legalmente. ¿Qué pasó? Lo hicieron ilegalmente. Utilizaron piratas, robaban, utilizaron corsarios, ¿sí? O por lo bajo, pagaban a algún administrador y se llevaban productos. Y entonces estos impuestos no les llegaba a América, no les llegaba a España. A ver, yo he dicho dos palabras súper importantes ahorita y ustedes no me han dicho qué es un pirata, qué es un corsario. ¿Son iguales, son diferentes? A ver, ¿ustedes saben la diferencia entre un pirata y un corsario? ¿Qué dijo, profesora? ¿Cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? ¿Les comenté? No creo, ¿no? No, Miss. Aparentemente son iguales, pero no lo No, son. Miss. Un pirata, miren, un pirata es un hombre, un bárbaro, que no tiene bandera, que roba a diestra y siniestra, mata a diestra y siniestra y no le rinde cuenta a nadie. Un corsario es un enviado de un estado grande, un enviado de un imperio, puede ser el imperio español, el imperio italiano, el imperio otomano. Es un enviado, es un contratado, es un ladrón contratado por un imperio para que robe, no para él, para que robe para el imperio. Y eso es lo que hacían los grandes imperios, las grandes sociedades como Inglaterra, Italia. Contrataban corsarios para tener materia prima porque España no les permitía hacer tratados con Perú, ¿te acuerdas? España no les permitía, España solo les decía que deben comercializar Perú y España. Entonces, así se arreglaron otros imperios, enviando corsarios, porque ellos no se querían ensuciar las manos. Ok. Y en el ámbito eclesiástico, mis niños, aquí hay algo muy importante. Yo les voy a contar en el transcurso. ¿Qué pasa? Ellos deciden votar a los jesuitas. ¿Y por qué deciden votar a los jesuitas? ¿Sí? Mis niños, hay que analizar un poco lo que vimos en las clases pasadas, que era, ¿te acuerdas las órdenes religiosas? Y creo que en Perú, ¿cuántas habían? Como 5 o 4, no recuerdo muy bien, pero sí eran varias. ¿Te acuerdan los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los carmelitas? Varios, ¿verdad? Varios. Estos mis niños tenían beneficios porque eran enviados de la Iglesia Católica, del Papa, enviados del Papa. Tenían beneficios. También obtenían otros beneficios, como por parte del diezmo, por parte de la retribución del Estado, por parte de los pobladores, ¿sí? Entonces eran varios. Imagínate el Perú repartiendo sus ingresos entre esas cinco órdenes religiosas, ¿sí? ¿Qué pasó? El rey se dio cuenta de eso, el nuevo rey Borbón, y dijo, no es posible que ellos tengan más ingresos que nosotros, no es posible que dominen y gobiernen a la gente de tal manera. Pero ¿sabes qué decían? Lo que más me preocupa son los jesuitas,
Los jesuitas no nos están brindando explicación. Los jesuitas tienen mucho poder, mucho dinero, mucho comercio y no nos rinden cuentas. ¿A quién le están rindiendo cuentas? Al Papa. Al Papa. Y le están enviando dinero al Papa en Italia. No es así, decía el rey Borbón. Tenemos que hacer algo, porque si no, la Iglesia Católica va a tener mucho poder sobre nosotros y no debemos permitirlo. ¿Qué podemos hacer?, decía el rey. ¿Qué podemos hacer? A ver, pensando, los jesuitas tienen mucho dinero. ¿Pasaría algo si es que votamos a los jesuitas y nos quedamos con sus ingresos? Pensaba así el rey. Ya, no creo, pero hay que buscar una excusa, un pretexto. Ya, lo que pasa, mis niños, que en España hubo un atentado y se les culpó o se les inculpó a los jesuitas de querer tomar el poder. Y eso fue la excusa perfecta para que en las colonias fueran expulsados. Y de esa manera, el rey Borbón expulsó a los jesuitas de España, de la colonia, del virreinato del Perú, y los votó y se quedó con todo su dinero, ¿sí? Se quedó con todo su dinero. Y claro que afectó mucho eso, mis niños. Afectó mucho acá en el virreinato del Perú, porque recordar que a pesar de todo, los jesuitas eran educadores, se encargaban de la educación. Hubo un buen tiempo que la gente no se educaba. No aprendía a leer y escribir, no iba a los colegios mayores, ¿sí? Por eso votaron a los jesuitas. Algo parecido sucedió con los judíos, mis niños. Los judíos en Europa tenían mucho dinero, mucho poder, y buscaron un pretexto, algo ridículo, irrisorio, para poder robar sus ingresos. En este caso, fue el color de su descendencia, ¿no? Fue su descendencia, fue la forma de su rostro, fueron sus ideales y sus dioses. A ver aquí, ¿cuáles fueron las principales reformas? Miren, se otorgó un navío de permiso y de registro a Inglaterra. A ver, ¿cómo entendemos esto, mis niños? ¿Se acuerdan que yo les conté que Inglaterra, Italia, Francia enviaban piratas y corsarios para robar aquí el virreinato del Perú a los barcos? ¿Se acuerdan? Jóvenes, les conté. Sí. Ya, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, pequeños. Quiero ver sus camaritas, por favor, no se me desmayen. Muy bien, Dafne, excelente. Tamara, tu cámara. Mi cámara está encendida. Acá veo varios. Muy bien. Ya, entonces cuando el rey Borbón, el nuevo rey Borbón, se entera de esto, dice, no podemos permitir que Inglaterra se siga robando nuestros recursos, no tenemos que darle beneficios para que él piense que tiene acceso aquí al Perú, el virreinato del Perú, y ya deje de estar haciendo esas cosas de robar y como si fuera un ladrón, un corsario, no sé. Y lo que hizo es, ¿sabes qué, Inglaterra? Te voy a dar un navío de permiso, te voy a dar permiso a ti para que pases por el virreinato del Perú y te lleves algunas cositas que necesitas. Pero antes de eso, tú te vas a registrar aquí en España. ¿Ya? Le dice el rey Borbón, sí, le dice el nuevo español, España, Inglaterra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Inglaterra a un principio estaba feliz, pero le salía muy caro, mis niños, irse a España, venir a Perú, irse a España para registrarse, irse a España para registrar la entrada, registrar la salida. Le salía muy caro y decidió seguir con sus robos y con sus contrabandos ilegales, ¿sí? Al enterarse de esto, mis niños, al enterarse de eso, el rey Borbón dice, no hay forma de que podamos cambiar esta situación, tenemos que cambiar. ¿Sabes qué? Ya, no, muchas limitaciones. Todos pueden ingresar y hacer comercio con Perú, ¿sí? De una vez ya. Y ahí estableció el libre comercio en 1778. Que todos ingresen. Pero ¿qué va a pasar? No son puertos suficientes, ni en España ni en la colonia. Vamos a crear más puertos. Va a crear 22 puertos en el Perú. Y va a crear 13 puertos en España. Entonces, cuando creas 22 puertos en el Perú, le quitas importancia a 3 puertos en Perú. ¿Te acuerdas que los puertos más importantes de Perú era el Callao, Portobelo y uno más que no recuerdo el nombre? Callao y Portobelo. Entonces ya no van a ser puertos exclusivos. Y ahí se va a incomodar otros ricos, otros mestizos, otros criollos, porque al solo llegar los
barcos a ese puerto reciben algún impuesto, mis niños. Pero ahora estos impuestos se van a repartir entre 22 puertos. Y no le va a convenir a nadie, a ningún criollo sobre todo, ¿sí? Cuando hablo de criollos, mis niños, hablo de mestizos, de españoles combinados con peruanos, ¿sí? Y eso también hace el rey Borbón, ¿sí? Eso también hace. Entonces ahí dice, crea nuevos impuestos también, así como que los que ya había, ¿no? Y también crea puertos. Anoten ahí, chicos, crea nuevos puertos. 22 puertos en Perú y 13 puertos en España. ¿Hay alguna duda hasta ahí, pequeños? Por favor. Yo les comenté que ustedes pueden intervenir y no hay problema con su participación, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Cuántos puertos se dan? En Perú 22 puertos y en España 13 puertos se crearon con las reformas borbónicas. Me he dormido mal, creo, mi cuellito me duele. Ay. A ver, mis niños. Entonces, ahí quedó claro con el económico, mis niños. ¿Sí? Podría ser un cambio económico comercial, ¿sí? Primero otorgó un navío de permiso, después un navío de registro, después libre comercio porque no le convenía, porque los ingleses y otros estados eran bastante vivos, hacían mucho contrabando, ¿sí? ¿Qué más pasó, mis niños? ¿Qué más pasó? A ver, aquí está ratito. Ay, ¿dónde está este punto? Aquí. En el ámbito político, mis niños, él crea intendencias, ¿sí? Y desplaza los corregimientos. ¿Qué quiere decir esto, pequeños? Nosotros teníamos en el Virreinato del Perú muchas zonas gobernadas por corregidores, ¿sí? Eran muchas zonas, eran entre 24 a 32 zonas, no recuerdo bien su nombre, pero sí eran varias zonas y esto no le permitía al rey poder gobernar tranquilamente. Él reduce todo eso a 8 corregimientos, ¿sí? A 8 corregimientos y ahí va a poner gente de su entera confianza, gente borbónica, ¿sí? ¿Y cuáles son estas intendencias? ¿Cuáles son? Lima, Tarma, Trujillo, Huancavelica, Huamanga, Arequipa y Cusco. Miren, va a cambiar los corregimientos por 8 intendencias, ¿sí? Y de esta manera, pequeños, él va a poder administrar mejor el virreinato del Perú. Pero ¿qué va a pasar, mis niños? Para esa época va a salir un personaje muy importante, Tupac Amaru II, ¿sí? Y él va a salir muy perjudicado con este cambio, porque él era un corregidor, niños, y ya no va a tener una zona que administrar. Él ya no va a tener privilegios. Recordar que Tupac Amaru II, así como tú lo ves, es un hombre descendiente de Inca, noble. Y cuando tú eres noble, supuestamente el rey tiene que respetarte porque tú manejas un grupo grande. Entonces aquí sale perjudicado Tupac Amaru II. Aquí él arma su revolución, su revuelta. ¿Sí? Y cuando eso se entere el rey, él decide tomar cartas en el asunto. Él decide ya no solo dividir los corregimientos en 8 intendencias. En Cusco va a establecer un tribunal, ¿sí? Un tribunal de justicia para los indígenas. No porque les importe los indígenas, no porque quizás tuvo pena por Tupac Amaru II que lo descuartizaron y mataron a su esposa, sino porque no quiere que haya otra revuelta, no quiere darle mucho poder a los indígenas, porque ustedes saben que si alguien alza la voz, todos se contagian de esa emoción, de esa ira, de esa revolución. Entonces, ese tribunal también lo va a crear en Cusco, ¿sí? Para que los incas o los indios, los indígenas, vayan a quejarse si es que están vulnerando sus derechos, ¿sí, mis niños? Y en el ámbito territorial, mis niños, yo les comenté, él crea nuevos virreinatos. Ya no está solo el virreinato del Perú, ya no está solo el virreinato del Perú, mis niños, va a estar el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Panamá, de Castilla, del Río de la Plata. Quiero que lo vean aquí.
Esto es el virreinato del Perú, miren el rojito. En 1535 hasta 1717 que llegan los Borbones. ¿Sí? En el 17 llegan los Borbones. Así era. Todo lo rojo. Y todo esto lo gobernaba una sola persona. Y ahora, estos son los virreinatos en 1717 en adelante. Mira, la Capitanía General de Venezuela, dominios de Portugal, Virreinato de La Plata, Virreinato del Perú, solo va a ser este chiquitito. Virreinato en Nueva Granada, que va a ser, ¿sí? Venezuela. Virreinato o Capitanía General de Chile. ¿Ves todo lo que divide el virrey Borbón? Ya el virrey del Perú en ese momento era Amat Yunet. No va a ser poderoso, no va a tener todo este dominio, solo este pedacito. Y ahora, mis niños, ustedes no me preguntan cosas, yo me voy a preguntar sola. Miss, ¿qué es la Capitanía General? ¿Por qué hay dos capitanías generales aquí? Dice Capitanía General de Venezuela y Capitanía General de Chile. Mis niños, yo quiero que vean algo. Si ustedes saben, esto está, si lo observan bien, está cerca del mar. ¿Y quién entra por el mar? Los piratas, los corsarios, los contrabandistas. Entonces, la Capitanía General son refuerzos militares para evitar el contrabando, ¿sí? Refuerzos militares para evitar el contrabando. No se olviden. Sí, chicos, anoten ahí, por favor. Chicos, ¿lo anotaron? Sí, Miss. Ya, porque todo lo que estoy diciendo que no te voy a preguntar. ¿Qué es una capitanía? ¿Quién fue el rey o quién es Carlos II, el hechizado? ¿Qué son las reformas borbónicas? Virreinato y reformas voy a preguntar en el examen. ¿Cómo se llamó este presidente o este virrey tan especial que tuvo como amante a una cómica llamada Miquita? ¿Se acuerdan? Amat y Juliet. Amat y Juliet. ¿Quién fue? Y así, cosas del virreinato y cosas de este tema, hijitos, ¿sí? Y aquí está. En cuanto a mis niños, en cuanto al ámbito eclesiástico, yo les comenté que él había decidido votar, expulsar a los jesuitas, ¿verdad? Pero recordar que ellos estaban a cargo de la educación, ellos estaban dentro del Real Convictorio de San Carlos, que lo que actualmente es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Entonces, mis niños, este espacio se queda sin gobernante, se queda sin administrador, sin administración. Los jesuitas no están, no hay nadie que dicte, no hay nadie que eduque, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvieron mis niños? En el ámbito económico, debido a los nuevos puertos, debido al libre comercio con Inglaterra y otros espacios, hay mayor carga de tributación, mayor recaudación de impuestos. Pero recordar que hay incomodidad de parte de los criollos porque le quitaron la exclusividad, ¿sí? Le quitaron la exclusividad. Se agilizan las transacciones comerciales. Claro que sí, mis niños, ahora tú puedes traer rápidamente materia prima, oro, plata, porque ya no hay limitaciones comerciales, ¿sí? Que, miren, esto es importante, decae, claro que decae el puerto del Callao, el puerto de Veracruz, el puerto de Portobelo, decae, mis niños, porque ya no son exclusivos. Antes eran esos tres puertos, antes esos tres puertos recibían impuestos, antes había mucho comercio en esos tres puertos, pero ahora son 22. Ya, ellos decaen. Ahí está, decadencia de los puertos del Callao. Decadencia del Tribunal de Consulado de Lima. Claro que sí, mis niños, claro que sí, porque recordar que vamos a cambiar a los intendentes, a los corregidores por los intendentes. El político, las consecuencias del ámbito político territorial, mis niños. Claro que hay un debilitamiento del virreinato del Perú. ¿Por qué, mis niños? Porque después de lo que hace el virrey Borbón, va a haber muchas revueltas, ya no solo de los indígenas. Va a haber mucha incomodidad de parte de quién, de parte de los criollos, ¿sí? ¿Y a qué se va a sumar eso?
que se aumentó los impuestos, mis niños. Se aumentó los impuestos y va a haber más revueltas sociales de parte de los criollos, indios, mestizos, se van a unir porque no les convienen las reformas borbónicas. Y en el ámbito eclesiástico, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó, mis niños? Mira, en el ámbito eclesiástico no va a pasar nada, solamente va a decaer un poco la educación, porque ellos están encargados de esos convictorios, están encargados de las escuelas mayores y menores. Va a haber un jesuita que quizás va a ser expulsado, pero de una manera más adecuada, porque era muy reconocido en la independencia del Perú, y era el sacerdote Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿sí? Que le escribió una carta a los españoles quejándose de la situación, quejándose del maltrato que estaban sufriendo aquí los jesuitas en el virreinato del Perú. La verdad no le hacen mucho caso, pero es una cuna incipiente, es algo incipiente, primordial. ¿Para qué? Para la independencia del Perú. Mira, aquí, si ustedes se dan cuenta de algo, hay 3 clases sociales incómodas. Los mestizos, los criollos, ¿sí? Y los indígenas. Se unieron todas las clases, mis niños. Aquí solo está saliendo beneficiado el rey y los españoles de allá. Los españoles de allá de España, no del virreinato del Perú. Entonces, ese es un inicio para la unión, si ustedes se dan cuenta. Es un inicio, ya hay 3 clases incómodas. Solo falta una bomba grande. Falta un empuje. Y eso lo va a venir San Martín. Lo va a hacer San Martín, lo va a hacer Simón Bolívar. Pero, ¿qué va a permitir? Que ya se están uniendo las clases. Porque aquí no se están beneficiando nadie. Solo el rey Borbón en España. Niños, quiero que reconozcan un poco a este personaje, que es Túpac Amaru II. Ustedes quiero que vean la vestimenta también. Es la vestimenta de un noble, de un inca noble, ¿sí? Él salió muy perjudicado con las reformas borbónicas, y no solo fue por eso, sino que la gente, su pueblo, que él gobernaba, también salió muy perjudicada, porque si la gente no tenía para comer, igual tenía que dar más impuestos, y había algo que rebalsó el vaso. ¿Qué pasó? Túpac Amaru se enteró que a pesar de que se le aumentaron los impuestos a los indígenas, estos estaban obligados a comprarle ciertos productos a los españoles, productos que a ellos no les servían, obligado. Y ustedes me dirán, pero Miss, ellos no tienen plata. Claro que no tienen plata. Entonces el español bondadosamente lo va a fiar. ¿Y cómo lo va a pagar? Con su fuerza de trabajo. Y de esa manera jamás se va a poder desprender del español, ¿sí? Jamás se va a poder desprender del español. Es como un anclaje, un tipo de esclavitud. Muy inteligentes ellos. A ver, vamos a ver aquí, mis niños. Voy a dejar de compartir. Si hay un videito, por favor. A ver aquí. Imagínate tal viveza, ¿no? Obligarles a comprar espejos, peines, cosas que no valen, seda. Aquí quiero que lo vean. Hay una película que es muy bonita, que lo pueden ver en casa. Ahorita les voy a pasar por el chat el nombre. Pero esto vamos a ver un pequeño videito para que más o menos vean quién es Túpac Amaru, ¿sí? De 4 minutitos. Seguimos trazando los pasos de Túpac Amaru, pues todo cobra mayor sentido viendo. Tinta es el pueblo clave de esta historia, la bisagra que cambiaría todo. Esto que está a mi espalda
fue en una época el corregimiento de Tinta. Ocupa hoy en día casi toda una manzana de la plaza de armas del pueblo del mismo nombre. En esa época, pues, era un lugar bastante importante. Aquí despachó, aquí vivió el corregidor de Tinta, el famoso Antonio de Arriaga. Pero, ¿qué era el cargo de corregidor? ¿Qué implicaba ser corregidor? Un corregidor era un representante del rey, es decir, corregía un territorio, una jurisdicción, corregía. Y sus atribuciones eran impartir justicia en la parte militar y en la parte civil, pero sobre todo cobrar los impuestos. Y ahí el kit de todo este asunto. El día sábado 4 de noviembre de 1780 se da un almuerzo en Yanaoca, ofrecido por el cura Carlos Rodríguez. Allí estaban José Gabriel y Arriaga, que no se llevaban muy bien y hubo ciertos roces. Al despedirse, Túpac Amaru tenía otros planes en mente. Yanaoca queda frente a mí y Tinta está detrás de estos cerros. Esta quebradita llega precisamente hasta el corregimiento de Tinta. Cuando pasó por aquí Antonio de Arriaga, una comitiva muy especial esperaba por él. ¿Quieren saber cómo? Miren. La emboscada se produce en la quebrada de Huancoracay y marcaría el inicio de la rebelión tupacamarista. ¡Indios miserables de la muerte! ¡Malditos indios! Hoy hay poco que recuerde de ese evento en este lugar, y es tan apacible que parece que nunca hubiese pasado nada. El día que lo atrapan a Arriaga en Huancoracay, ahí lo esconden una noche, ¿no es cierto? Y después lo traen acá a Tungazúcar. ¿Qué sucedió aquí ese día del ajusticiamiento? ¿Qué pasó? Bueno, a medianoche lo conducen acá a Tungazúcar. El día 10 temprano, uno de los pregoneros salen a la plaza a juntar a la gente y ahí sí les dice, ¿no?, de que hoy día vamos a colgar al tirano más grande español, ¿no?, Antonio de Arriaga, por ser abusivo, por cobrar impuestos, ¿no?, por mandar a la gente a las mitas, a los obrajes, ¿no? Ese día lo sacan recién Antonio de Arriaga de aquí a la plaza. Le quitan el uniforme de militar que tenía, lo ponen un hábito blanco, ya listo para ser ahorcado, ¿no? Y lo suben al tabladillo, pero antes de subirlo también lo hacen firmar el bando, ¿no?, el bando de abolición de las mitas, de los impuestos, de los obrajes, todo eso, ¿no? Desde ese día ya se enteraron los españoles, pues, ¿no? Entonces las noticias ya llegan a Lima, y usted sabe, de Lima a Cusco hay que demorar unos 30 días. Claro, claro. ¿No? En esa época. En Claro. esa época. Entonces, mientras Túpac Amaru, pues, prepara el ejército para atacar el obraje de Sangarará. ¿Vieron, mis niños? Túpac Amaru no cometió un error, pero sí fue quien comenzó la revolución matando al intendente Arriaga, ¿sí? Porque era muy abusivo. De ahí ya, cuando él mata a un español, ya no podía parar. O era la muerte segura, o era lucharla hasta el final, ¿sí? Yo en el transcurso de la semana, creo que viernes tenemos clases, le voy a pasar el título de una película muy bonita de Túpac Amaru, ¿sí, mis niños? Entonces, cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la otra clase. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta Chao, luego. pequeños. Chao, pequeños. Cuídense. Chao, Miss. Chao, Miss. chao, niños. Chao. Chao, Miss. Chao, Mati. Chao, Bruno. Chao, Shirley. Chao, Jairo. Chao, Matías. Chao, Dana, Christopher, Shirley, Yamile. Chao a todos, pequeños. Cuídense mucho. Yael, Gerson, Jesús.